Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, durante este tiempo especial y en este nuevo día, escudriñando las Escrituras, su devocional, comparte con ustedes una palabra para reflexionar. Vuelve a Dios, vuelve a la presencia de Dios, vuelve a Dios. Vamos a mirar la Escritura en Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35 nos cuenta parte de lo que es la historia de Jacob. Jacob, que realizó su salida con problemas de su casa paterna, engañando a su padre y junto con su madre. Tuvo que huir porque su hermano Esaú quería quitarle la vida. Pero Dios apareció en un lugar que se llamaba Betel y allí reiteró sus promesas para su descendencia. Luego fue a casa de Labán y allí en casa de Labán tomó por esposa de las hijas de Labán, tomó por esposa, quería tomar a Raquel, de quien se enamoró, pero Labán le engañó y le dio por esposa a Lea. Sin embargo, Jacob seguía amando a Raquel, por la cual trabajó otros 7 años. Serían 14 por Lea, 7 por Lea y 7 por Raquel, 14. Luego de terminar ese tiempo, entonces habló con Labán para hacer otro trato y trabajar 7 años más para bendecir su casa. Y trabajó 7 años más para dejar a Jacob. Sin embargo, su familia era una familia disfuncional con muchas dificultades entre sus hijos y entre sus esposas. A través del tiempo tuvo una hija que se llamaba Dina y fue deshonrada. En un momento dado fue violada por un hombre, cierto inconverso, y fue violada, y sus hijos tomaron venganza. Durante todo este tiempo Dios nunca abandonó a Jacob, pero Jacob, lo que da a entender la Biblia es que no tenía una comunión tan íntima con Dios, que esa intimidad que él tuvo allá en Betel se había perdido. Y entonces Dios vuelve a aparecer a Jacob para llamarle la atención, para que vuelva a él. Así pasa con nosotros. En el 35 dice la Escritura, en el versículo 1, dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú, cuando él fue sentenciado a muerte por su propio hermano a raíz del engaño, y consiguió la bendición que era de Esaú a través del engaño. De manera pues que, sin embargo, Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Dios vuelve a aparecer en medio de las dificultades, en medio de esta pandemia. Dios vuelve a aparecer a tu vida una y otra vez. Dios es el que nos busca en muchas ocasiones y nosotros huimos de Él. Pero Dios quiere que vuelvas. Recuerda ese tiempo cuando Dios apareció a tu vida, porque muchos hermanos, hermanas, antes de la pandemia, habían huido, habían perdido esa comunión con Dios, iban a la iglesia de pronto, otros se habían apartado, pero hoy te está diciendo el Señor: vuelve a Dios. Si vuelves a Dios, Él tiene la reiteración de sus promesas para ti. Él cumplirá su promesa en su fidelidad. Es necesario volver a Él. Y dice que apareció allí cuando huías de tu hermano, ¿cierto? Le dice: levántate y sube a Betel. Betel fue donde Jacob hizo un pacto con Dios. Betel fue donde Dios se le apareció en una escalera que conectaba al cielo con la tierra. Es decir, Dios le mostró que había una comunión entre el cielo y la tierra, había una comunicación. Pero Jacob había perdido esa comunicación, como tal vez usted también ha perdido esa comunicación con Dios, y Dios quiere que usted vuelva nuevamente a tener esa comunicación con Él, esa intimidad con Él. Y por eso aparece nuevamente después de estas dificultades y después de que sus hijos mataron a un pueblo. Él tuvo mucho miedo y pensó que todos los demás pueblos se iban a levantar en contra de él y tenía mucho miedo. Pero en estos momentos de
ser vulnerable y débil, fue cuando apareció nuevamente Dios para invitarlo a volver a su presencia. Y por eso dice la Escritura en el versículo 2 del capítulo 35 de Génesis: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban, y todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos, mudad vuestros vestidos, quitad los dioses ajenos. Recuerda que cuando huía de Labán, sus esposas llevaron los dioses de Labán, se llevaron las imágenes para seguir adorando a un dios ajeno al que adoraba Jacob. Y Jacob nunca le dijo a sus esposas que sacaran los dioses ajenos en medio de ellas. Pero cuando Dios aparece nuevamente, entonces Jacob dice y da la orden, dice con él, escúcheme bien, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Es decir, hizo una limpieza en ese momento porque aceptó que hacía tiempo estaba fuera de la presencia de Dios, no tenía una intimidad con Él, y además sus esposas tenían dioses ajenos. Por eso tenía una familia con tantos problemas, una familia disfuncional. Y dice la Escritura en el versículo 3: levantémonos, subamos a Betel, que ese Betel quiere decir casa de Dios, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Allí recordó cuando conoció al Señor. Tal vez en estos momentos usted esté recordando cuando Dios apareció en su vida, en el momento de la angustia, en el momento de la adversidad, de la enfermedad, cuando usted lo tenía perdido todo, cuando ya no teníamos nada que hacer, cuando nuestros hogares estaban destruidos. Así también apareció Dios en mi vida. Cuando mi hogar estaba a punto, ya estaba casi destruido, allí apareció Dios en mi vida para restaurar mi hogar, para restaurar mi vida y la de mi esposa. Por eso es necesario volver al Señor. Él quiere restaurar, Él te quiere ayudar, Él te quiere levantar, Él te quiere bendecir y Él quiere reiterar las promesas. Si tú cumples con sus mandamientos, Él reiterará y Él volverá para cumplir sus promesas contigo. Y él se acordó y le dijo a la familia y le dio testimonio: saben, volvamos a Betel, al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Es decir, el Dios que le dio una respuesta para su vida. A ese Dios es el que tienes que volver en medio de esta pandemia. Aprovecha la oportunidad y en la intimidad con Dios búscalo en estos momentos. Dice la Escritura, y haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Ha estado conmigo en el camino que he andado. Ahora, él no lo percibía, pero como le dije en un principio, Dios es muy especial y había estado, a pesar de todas las equivocaciones y del engaño que también él fue engañado por Labán, pero Jacob quiere decir engañador. Él era también otro engañador y de esa manera también lo hizo con Labán. Así que Dios estaba allí con él a pesar de sus defectos, porque Dios cumple sus promesas. Dios nunca te ha abandonado. Dios siempre ha estado allí en medio de tus dificultades, en medio de tus errores, en medio de tu pecado. Dios ha estado allí para nunca abandonarte. Dios ha estado allí aunque no lo entiendas, aunque no te hayas dado cuenta. Dios ha estado allí y por eso dice, él mismo lo reconoce: ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Hay que sacar los dioses ajenos que durante el tiempo que nos olvidamos de Dios, entran allí. Entra el Dios del orgullo, el Dios de la contienda, el Dios de la pelea, el Dios de la ambición, del desorden, el que hace disfuncional a una familia, es decir, el que hace que una familia esté en desorden. Todo esto, Dios quiere volver a ordenar tu vida. Vuelve a Dios.
Vuelve a Dios, que Él no te ha abandonado. Él está allí para recibirte nuevamente. Vuelve a Dios nuevamente. Vamos a orar por eso. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu amor y misericordia que tienes en este tiempo, Señor. Yo te ruego, Padre, que todo aquel que escuche este devocional, Señor, y se haya apartado o esté a punto de apartarse, vuelva y recuerde al Dios que apareció en el día de su angustia para ayudarlo, para sustentarlo, para levantarlo. Vuelve a tu primer amor, vuelve nuevamente a mirar, la palabra, vuelve nuevamente a la oración, vuelve nuevamente para adorar, vuelve nuevamente para servir al Dios que nunca te ha abandonado, que nunca te abandonó y que nunca te abandonará. Dios está allí para que tú vuelvas a levantar ese altar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre eterno, se ha levantado el altar en esta hora en el nombre de Cristo Jesús de mi corazón, Señor amado, para que tú obres de una manera sobrenatural y especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias te damos, Padre eterno. Mi alma te alaba, te bendice en esta hora por cada hermano y hermana, para la gloria y honra de tu santo nombre. Vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Les habló su pastor y amigo Luis Eduardo Campo, de la Iglesia Camino de Esperanza en la ciudad de Cali, Colombia, de Asamblea de Dios. Muchísimas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y con tus manos me sanabas. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, nuevo quiero ser. Vuelvo a ti, mi corazón desfallecido